Buenos días, buenos días, buenos días, ¿cómo están? Dios les bendiga. Es un gozo para mí poder encontrarme con ustedes un domingo más y poder estar conectados con la palabra de Dios, poder estar conectados en espíritu, conectados en el amor de Dios que nos cubre, que nos guarda y que nos une a todos en un mismo cuerpo, este cuerpo llamado iglesia, esta amada iglesia que está atravesando probablemente uno de los momentos, creo que sin exagerar, más difíciles de la historia, ¿ok? Siempre que repasamos la historia de la iglesia, recordábamos, mencionábamos los registros de aquel tiempo de persecución, de aquel tiempo de dureza de los imperios, no solamente el imperio romano, sino otros imperios y otros emperadores a lo largo de la historia. Y de alguna manera creo que la iglesia del Señor desde hace varios siglos disfrutaba, hoy hay que decir en tiempo pasado, de cierta comodidad. Creo que todos estamos de acuerdo en esto, ¿no es cierto? Una comodidad económica, una comodidad de ausencia de presión o privación o reglamentación de parte de los gobiernos, una comodidad a nivel ministerial, podíamos usar los medios o los recursos que quisiéramos para poder realizar la obra. Estoy refiriendo a televisión, radio, quien les habla, ustedes me conocen, ha usado, y lamentablemente tengo que decir un poquito ya en tiempo pasado, ha usado todos los medios posibles, recursos, instituciones misioneras, institutos, quien les habla también preside uno, o sea, infinidad de recursos, y hoy ya no los tenemos. Hablo, por ejemplo, en mi caso personal, para que me entiendan. Los programas que se están emitiendo de mis prédicas por televisión y por radio son reciclados. El seminario que presido está vacío, tuvimos que mandar a todos los alumnos a la casa. Las iglesias que visitaba con este ministerio que amo tanto y que yo le puse por nombre enseñanza itinerante, hoy ya no me invitan, a no ser por Zoom, porque también están cerradas. Nuestra propia iglesia, que disfrutábamos tanto de vernos juntos, está cerrada. O sea, coincidamos que la iglesia del Señor Jesucristo a nivel mundial está atravesando uno de los peores momentos de la historia. Y fijémonos con la podemos llamar astucia, sí, porque esa es la palabra que aparece en la Biblia, o para ser más bíblico todavía, con la estrategia que el enemigo lo ha logrado. No fue por violencia, no fue por amenazas, no fue por persecución, por muerte, por sangre, por prisión. Y se vienen tiempos peores, hermanos. Tenemos que ser realistas. Yo les hablé a los que estuvieron conmigo juntos el jueves, como cada jueves, en la enseñanza doctrinal, acerca de las leyes que me imagino que son de conocimiento de todos y que fueron planteadas y aprobadas por la Asamblea hace una semana atrás. Leyes planteadas y aprobadas bajo el título Código de Salud. Increíble. No es el tema de hoy y no voy a ocupar tiempo en esto, pero como dicen en Argentina, creo que aquí también, para muestra, sobra un botón, te voy a mencionar solamente una de esas leyes, o dos, porque van juntas. Es que están todas diseñadas de una manera estratégica, como dije recién. Una ley que ya la conocíamos y sabíamos que se venía y ya se vino,
Dice que el niño o la niña, porque aún son niños o niñas, entrando a la pubertad, van a recibir información en las escuelas acerca de género y se les va a abrir la opción, la posibilidad con todos los beneficios que según estas leyes hay, para que ese niño o esa niña escoja su propio género. Si siente que no está seguro que es hombre, probablemente sea mujer, entonces, bueno, van a poner un terapeuta donde le va a guiar, obviamente no a través de los buenos caminos, y si siente que es mujer en cuerpo de hombre, bueno, pues entonces que viva y exista como mujer. Ahora, esto no se le va a consultar a los padres. Esto va a ser una cuestión directa entre el alumno y el terapeuta escolar. Y los padres no pueden hacer nada, no tienen a quién reclamar. No pueden meterse, literalmente. Digo no pueden porque gracias a Dios mis hijas son grandes, pero yo oro por vos, papá, o por vos, mamá, que estás criando hijos pequeños todavía. No pueden meterse. ¿Ok? Ahora viene la otra ley. Si en la terapia ese adolescente o preadolescente, ni siquiera adolescente, recibe algún tipo de daño psicológico, trauma emocional, como querramos llamarlo, crisis de identidad sexual, y no se siente cómodo o cómoda con lo que le han propuesto los terapeutas escolares y comienza a tener una crisis de identidad, depresión, llanto, confusión. Los padres no pueden llevarlo a ningún terapeuta para que lo restaure. Ni psicólogo, ni psiquiatra, ni cristiano. O sea que si a nuestra iglesia viene un papá y una mamá con su adolescente de la mano diciendo, miren, mi hijito, mi hijita, por todo este tema de lo que le han enseñado en la escuela de la ideología de género, está confundido, está confundida, no sabe qué es, quién es, ayúdelo por favor, pastor. O sea, puedo, pero no debo, legalmente hablando. Ese es nuestro mundo hoy. Dentro de 20 días el presidente tiene que firmar por el sí o por el no. Oremos mucho por el presidente Lenín Moreno para que él vete, ponga el veto en estas leyes. De lo contrario, es lo que se viene ya ahora en este nuevo ciclo lectivo. Bueno, no era el tema de hoy, pero solamente, como dije, para muestra sobra un botón. Esta es la situación de la iglesia hoy, ¿ok? Y nunca hemos vivido esto hace tiempos atrás. Obviamente no quiero descartar las consecuencias de esta, no me gusta decir pandemia, porque estoy firmemente convencido que esto no es una pandemia. Lo que pasa es que la Organización Mundial de la Salud, o casualidad, 23 días antes de que este virus diga presente, cambió el rubro de pandemia y lo bajó considerablemente. Antes la pandemia tenía que ser más de un 10 o 15% de la población mundial infectada para que se llame pandemia. Pero estratégicamente esto se ha bajado y con que haya casos en cada lugar, en cada país del mundo, la OMS dijo, eso ya es pandemia. Y oh casualidad que a los días después apareció el COVID. Un COVID que claro que es real, el virus por supuesto que es real. Lo que yo creo que no es real es la pandemia. Por favor, no seamos ingenuos. No podemos hablar de pandemia cuando la cifra total de contagiados a nivel mundial, aún con cifras exageradas como las que estamos recibiendo, es apenas el 1% de la población mundial. 1%, no podemos decir que es pandemia. ¿Es real? Sí. ¿Es un virus, una cepa muy contagiosa? Sí, porque fue
manipulada en laboratorio, porque el hombre mete las narices donde no debe meter, y no sé si accidentalmente o no, no sé, no quiero meterme en ese tema, la cosa que el virus se propagó, y sí, es sumamente contagioso, afecta mucho el sistema cardiopulmonar, hay que cuidarse muchísimo, todas las medidas de protección que se nos dicen no están de más, todo hay que cumplir al pie de la regla, porque si te contagias estás en graves problemas, aparte que el sistema de salud está colapsado, pero no digamos pandemia, seamos inteligentes, por favor. Los medios masivos de comunicación han creado una pandemia informática, eso sí que es una pandemia, la pandemia informática, con propósito de sembrar en la mente del individuo a nivel mundial el miedo y el sometimiento silencioso, sin reclamos. Bueno, ustedes me han escuchado varios temas, varios mensajes a mí de este tema, me apasiona y yo siento el deber como una atalaya, como dice el profeta, de advertir la estrategia del enemigo, pero no es el tema directo de hoy. Pero sí es un tema colateral, porque hoy más que nunca hay que orar. Querido hermano, querida hermana, hoy más que nunca hay que orar por esta situación que estamos viviendo a nivel mundial de la persecución de la iglesia, de tantas personas enfermas y muchas muertas por este virus que se ha propagado, un virus fuertísimo, altamente contagioso, y varios hermanos y hermanas de la iglesia han sufrido directa o indirectamente a través de familiares cercanos o lejanos la muerte de alguien por COVID. Yo estoy mirando aquí en todas las fotos de perfil que aparecen de los hermanos y hermanas que me están saludando y me da mucha pena en el corazón ver los lacitos negros intercalados ahí. Hoy voy a estar en un velatorio de la hermana Michelle y de su papá y su abuelito que falleció. Y bueno, en verdad sí es un dolor fuerte en nuestro corazón. Les acompañamos en el Señor. Por eso es un tiempo que hay que orar. Hay que orar. Y por eso yo quisiera que hoy subamos con el Señor Jesucristo al monte de la oración. Estamos viendo desde hace 2 domingos atrás los 7 montes que menciona el evangelista Mateo, donde el Señor Jesucristo subió. Esto es algo exclusivo del Evangelio de Mateo. No está en ningún otro evangelio. Y con intención el Espíritu Santo permitió que estos montes estén puestos de una manera tan didáctica para que aprendamos, para que saquemos lecciones. Y ya vimos el primer monte, recuerdas hace 2-3 semanas atrás el monte de la tentación, luego vimos el segundo monte, el monte de la enseñanza, el sermón del monte, el monte del maestro, y hoy vamos a ver el monte de la oración. Por eso te pido que me acompañes por favor en la lectura del Evangelio de Mateo, que usamos siempre como referencia, capítulo 14, versículo 23. Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo 23, dice así: Despedida la multitud, Jesús subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Lo leemos otra vez, dice: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Recordamos, ¿no es cierto?, el relato. El Señor Jesucristo había alimentado a más de 5.000 personas todo ese día, y posteriormente a esto despidió a todos y a los discípulos los subió a la barca y les dijo que vayan al otro lado. Pero él no fue con ellos, sino que subió al monte a orar, dice el versículo 23, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Si querés leer un poquitito más, dice el 24, y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento le era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, esto es aproximadamente entre las 3 y las 6 de la mañana, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿Sí? Era la madrugada, o sea que el Señor Jesucristo había pasado toda la noche orando por sus discípulos. Y antes de meternos directamente en el estudio, esto nos vale como un cuadro introductorio.
Porque yo les decía, les mencionaba, no es novedad para ustedes, solamente estaba refrescando la memoria, de la tormenta en la que estamos todos inmersos hoy, a nivel iglesia, a nivel sociedad y a nivel familia. Pero qué lindo saber que el Señor Jesucristo intercede por nosotros. Vamos a ver ahora en un ratito un versículo donde Él dice que todavía sigue en el monte orando, no en el monte de Jerusalén, aquí a orillas del lago, en el monte santo arriba, en la Jerusalén celestial, a la derecha del Padre, pero Él sigue orando por nosotros. ¿Y esto dónde lo encontramos? En Romanos, por favor, capítulo 8, versículo 34. Romanos, capítulo 8, conocemos el texto, pero quiero que lo consideremos una vez más. Romanos capítulo 8, versículo 34. Vamos a leer varios versículos hoy. Romanos 8, 34 es una lista de preguntas que el apóstol Pablo hace para abrir nuestra mente, nuestro entendimiento. Y dice, ¿quién es el que condena? ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó y más aún está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Es como que Pablo está diciendo, no vayas a pensar que el Señor Jesucristo quedó en la tumba. No, hay más. Resucitó. Y no vas a pensar que solamente resucitó y se fue y se olvidó de nosotros. No, hay más, dice. Está activamente interesado en nuestro bienestar, intercediendo por nosotros. ¿Entienden la palabra interceder? Es un mediador. ¿Y ante quién está intercediendo? Ante el Padre. El Señor Jesucristo se encargó de dejarnos un equipo a nuestra disposición. El Espíritu Santo desde adentro, Él sentado a la derecha del Padre, su palabra escrita que la estamos considerando en este culto y que nos guía como una lámpara y como una lumbrera, toda una cantidad de recursos. ¿Te acordás que los vi el domingo anterior hablando de la tentación y que están a nuestra disposición como una armadura? Pero aquí Pablo destaca de manera casi exclusiva y principal el recurso de la intercesión del Señor Jesucristo en oración, porque dice intercede por nosotros. O sea, ora, habla, intercede por nosotros, principalmente en nuestras debilidades. Ahora, cuando yo leía este versículo decía, ¡qué incongruencia! ¡Qué incongruencia! Porque cuando estamos en problemas, vuelvo a repetir, como estamos ahora, ¿no? Por eso dije, yo creo que estamos en un tiempo donde necesitamos más que nunca la oración. Cuando estamos en situaciones como estas, nosotros tenemos que orar y a veces no lo hacemos, pero el Señor sí lo hace. Mirá qué incongruencia. Él ora por ti cuando estás temblando, padeciendo, porque estás otra vez en el momento más fuerte de la tentación de tus puntos débiles. Y Él está rogando por ti ante el Padre, diciendo, sosténlo, no permitas que caiga, no los metas en tentación. ¿Sí? Fue la oración que Él hizo ante los discípulos. Y nosotros, a veces, distraídos, displicentes, ignorantes, confiados, perezosos. O estamos allí en la necesidad de afecto, la necesidad de comprensión, la necesidad quizás económica, la necesidad de salud. Y no oramos. Estamos en necesidad económica, recurrimos a la muleta de la tarjeta de crédito. Estamos en necesidad emocional y nos enfrascamos y no hablamos con nadie. Estamos en necesidad de salud y corremos a nuestro mejor amigo o amiga a llorar para ser consolados, pero no vamos al lugar que tenemos que ir en primer lugar, que es a ese cuarto de guerra de oración.
Mi papá sabía decir, llegamos al punto en que concluimos, bueno, ¿qué se le va a hacer? Lo único que queda es orar. No, decía él, lo primero que queda, o lo primero que hay que hacer es orar. Así que por eso digo yo, qué incongruencia, ¿no? En los momentos de conflicto, de tormenta, Jesús intercede por nosotros y nosotros no oramos. Él ora por nosotros y nosotros no oramos. Y aquí se completa el cuadro del relato en Mateo, porque pasó exactamente lo mismo. Los discípulos estaban luchando, combatiendo contra las olas. ¿Ok? Estaban en un momento súper difícil y no oraron, no dice que oraron. Y el Señor oraba por ellos desde el monte, los veía, aún en la oscuridad de la noche, los veía y ellos no lo veían a Él, no pensaban en Él, no oraban. Por eso el Señor luego se aparece y les reclama, les dice, hombres de poca fe, ¿por qué dudasteis? ¿Por qué le dijo esto el Señor? Porque alguien podría haber dicho, bueno, Señor, pero qué pregunta, o sea, estaban asustados, es lógico. Claro que es lógico que estemos asustados. Pero cuando Jesús les dijo, ¿por qué dudasteis? Les estaba diciendo, ¿por qué dudaron en orar? ¿Por qué no oraron? Y el Señor estaba más preocupado por la tormenta que había dentro de la barca que por la tormenta que había afuera. Porque la tormenta que había afuera Él la podía calmar. Y de hecho la calmó. Pero la que había dentro de los corazones, mientras ellos no hicieran contacto con Él, no la podía calmar. Y por eso estamos en agitación constante. Hermanos, hermanas, Él intercede por nosotros ante el Padre. Nosotros tenemos que hacer lo mismo porque somos los primeros implicados en esto. Ustedes recordarán que hace algún tiempo atrás, no recuerdo exactamente, tal vez 8, 9, 10 meses, cuando estábamos todavía disfrutando de los cultos allí en la iglesia, yo topé un tema justamente igual a este, sobre la oración, pero enfocado desde otro evangelio, que es el Evangelio según San Lucas. Tú debes saber, si es que no lo sabes, que el Evangelio de Lucas presenta a Cristo como hombre. Mateo lo presenta como rey, Marcos lo presenta como siervo, Juan lo presenta como Dios, como hijo de Dios, y lo presenta como hombre. Y, casualidad, si vale la palabra, aunque no lo es, en esta presentación de Lucas de Cristo como hombre, enfatiza o recalca la vida de oración de Jesús, más que cualquier otro evangelista. ¿Sí? Y digo casualidad porque parecería como que hay un mensaje subliminal que el Espíritu Santo nos quiere enviar a través de este periodista y doctor de nombre Lucas, ¿sí? A decir, miren, Cristo como hombre oró, no hay otra manera de soportar humanamente la tentación, la dificultad, la prueba, la adversidad y vivir la vida cristiana que no sea en oración. Por eso presenta a Cristo orando. Yo tengo aquí un repaso del texto que mencionamos hace meses atrás. Solamente te lo quiero leer. Si estás tomando nota, no podemos leer todos los versículos, pero Lucas destaca a Jesús como hombre orando. La primera vez, al comienzo de su ministerio, en capítulo 3, versículo 21, cuando el Señor se levantó del bautismo, dice que el Señor estaba orando y el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo en forma de paloma y una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien mi alma tiene contentamiento. Era la voz del Padre. Ahí tenemos la Trinidad representada. El Hijo es bautizado, el Espíritu Santo desciende y el Padre da la aprobación. Luego en el capítulo 5, versículo 16, Lucas menciona al Señor orando en un lugar desierto. En el capítulo 6, versículo 12, Lucas menciona que el Señor Jesucristo oró toda la noche. Hubieron varias noches en las que el Señor pasó todo el tiempo orando porque había una gran necesidad. En este caso era antes de elegir a los discípulos. Y mira, acá tenemos otra lección, porque el Señor en su deidad sabía a quién iba a elegir. Alguien podría haber dicho, no precisabas estar toda la noche despierto si vos sabías a quién ibas a elegir. Los conocías desde antes de fundar el mundo, pero igual oró, porque Él quiso enseñarnos que la forma
humana, obviamente, de humanos redimidos, de hijos de Dios e hijas de Dios, de tomar decisiones importantes para tu ministerio, es con un tiempo previo de oración. Eso está ahí en capítulo 6, versículo 12. La siguiente oportunidad en que Lucas menciona a Jesús orando es en el capítulo 9, versículo 18, que también dice que se fue a un lugar aparte y oraba. En el mismo capítulo 9, versículo 28, lo tenemos al Señor Jesucristo de la transfiguración, y dice que orando la apariencia de su rostro cambió y allí Pedro, Jacobo y Juan lo vieron en su gloria, ¿sí? En el monte de la transfiguración. Luego llegamos al capítulo 11 de Lucas, verso 1, otra vez un lugar no especificado, cierto lugar, Jesús orando, y luego llegamos al capítulo 22, 41, al Señor Jesucristo orando en el huerto de Getsemaní. Dice que estando en agonía oraba más intensamente. A mayor presión, mayor oración. Comenzó su ministerio público orando en el bautismo, se despidió de su ministerio público orando en el huerto de Getsemaní, y después sabemos también por otros evangelios que en la cruz oró al Padre, ¿no es cierto? Bueno, como hombre, toda su vida estuvo sostenida y caracterizada por la oración. Leamos un versículo del salmista David en el Salmo 141, por favor, versículos 1 y 2. Salmo 141, versículos 1 y 2. ¿Estamos ahí? Es importante que... Yo sé que no estamos en la iglesia, que nadie te ve, pero toma tu Biblia, por favor, es importante que la leas. Salmo 141, dijo David, versículo 1 y 2, mi Biblia tiene como título oración a fin de ser guardado del mal. Dice, Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare, suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Quiero leerlo otra vez en la versión internacional. A ti clamo, Señor, ven pronto a mí. Atiende a mi voz cuando a ti clamo, que suba a tu presencia mi plegaria como una ofrenda de incienso, que hacia ti se eleven mis manos como un sacrificio vespertino. Qué lindo, ¿no? Esta frase la tendríamos que subrayar. Que suba a tu presencia mi oración como una ofrenda. Que suba a tu presencia mi oración como una ofrenda. Tal vez valga hacer una pequeña pausa aquí y hacernos la pregunta básica en este tema de la oración. Definámosla. ¿Qué es para ti la oración? Porque me temo que para la gran mayoría de las personas que oran a Dios, definen la oración como el medio a través del cual conseguir la bendición de Dios, la respuesta de Dios, la ayuda de Dios. Y eso no es malo, lo acabamos de leer, ¿no es cierto? David lo dijo. Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. O sea, está bien. Claro que la oración es eso. Pero no es lo principal eso, la oración. Si vas a pensar que la oración es el recurso a través del cual obtener lo que necesito, y a veces ni siquiera lo que necesito. A veces pienso que es un recurso para obtener lo que quiero, que es muy diferente de lo que necesito. Entonces a veces decimos, Dios no me respondió. Es que Dios no te respondió, es que no necesitamos eso. Lo deseamos, lo queremos, son caprichos, son oraciones egoístas de las cuales habla Santiago en el capítulo 4. Vamos a verlas en un ratito. Y decimos, Dios no me responde. Es que Dios no responde de acuerdo a mi voluntad, sino de acuerdo a su voluntad. Por lo tanto, yo debo aprender a orar y a pedir de acuerdo no a mi voluntad, sino a la suya.
Ahora, si es verdad, la oración es un recurso para recibir, pero no, vuelvo a repetir, no debería ser ese la motivación para orar. Porque la oración, más allá que acercarme a la respuesta de Dios, me debe acercar al Dios de la respuesta. Y quiero repetir esta frase. La oración, mucho más allá que darme la respuesta que yo espero, me debe dar la presencia del Dios de la respuesta. Yo debo orar porque anhelo ver su rostro, al margen de si Él me responde sí, no, espera, o no esto, pero sí lo otro. Al margen, eso debería ser secundario. Por eso el apóstol Pablo dice que cuando estamos en ansiedad, tenemos que hacer nuestras peticiones conocidas. La palabra ahí es famosas ante Dios. Está bien. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones. Fíjate que no dice Pablo y Dios va a responder lo que tú le pediste. No, tal vez sí, tal vez no, tal vez después, no sé. Pero ya vas a disfrutar de su paz. Seguramente recuerdas momentos en tu experiencia de oración. Yo recuerdo varios en que fuiste con una necesidad extrema, te arrodillaste ante Dios, derramaste tu corazón, derramaste tus lágrimas. Saliste de ese cuarto, todo seguía igual en tu vida, nada había cambiado. Y la necesidad puntual por la cual tú estabas rogando seguía igual o aún más intensa, pero tú saliste con paz, porque ya habías derramado tu corazón ante Dios. Esa es la verdadera oración. La que se concentra más en el Dios de la respuesta que en la respuesta de Dios. Entonces definamos bien lo que es oración. Oración es la oportunidad de hacer contacto con el Padre y poder conocerle más, poder conocerme mejor a mí mismo y poder derramar mi ansiedad, como dice Pedro, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, sabiendo que Él tiene cuidado de mí. Y eso ya me deja tranquilo, al margen de si me respondió o no me respondió. Por eso David dice, mi oración es como una ofrenda a ti, no es una ofrenda tuya para mí, no es lo que yo consiga de ti, sino lo que yo puedo darte a ti. Entendamos bien cuál es el propósito de la oración. Veamos otro pasaje muy lindo del profeta Isaías, versículo 65, capítulo 65, versículo 24. Isaías 65, 24. Leamos juntos, por favor. Palabra de Jehová. Antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Esto debe darnos certeza al corazón. Antes que clamen, responderé yo. Hay un evento muy lindo allí en Daniel capítulo 9, cuando él está orando a Dios, pidiendo sabiduría para que Dios le revele los acontecimientos futuros y lo que tenía que ver con su pueblo, un libro profético como ninguno. Y ahí el ángel Gabriel viene y le dice al profeta, mira Daniel, antes de que tú comiences a hablar, a mí ya me habían dado la orden para que venga a socorrerte. ¿Te das cuenta cómo es la asistencia que tenemos, la asistencia espiritual? Por eso mencionábamos hace unos minutos el pasaje de Romanos, donde el apóstol Pablo nos recuerda que Él intercede por nosotros. Y volvamos al ejemplo con el que iniciamos esta charla en el Evangelio de Mateo. El Señor Jesucristo estaba en el monte orando, pasó casi toda la noche orando, y Él estaba mirando la barca antes de la tormenta, durante de la tormenta y después de la tormenta. Y Él estaba mirando la barca cuando estaban ellos riendo, disfrutando, contando de la experiencia de la alimentación de los casi 10.000 o más de 10.000 personas, seguramente entre ellos riéndose, diciendo, ¿viste cómo aparecían los pescados y aparecían los panes y volvían a aparecer? ¿Y viste la cara de asombro de fulano y de mengano? Y el Señor estaba viendo como ya la tormenta se acercaba y se formaba kilómetros
a kilómetros de la barca. El Señor ve todo. Por eso tenemos que entender que el recurso de la oración está basado en un Dios eterno y un Dios que vive un eterno presente. La eternidad de Dios es hoy. Él vive un eterno hoy. No existe para Él un ayer ni un mañana. Él vive un eterno hoy. Y Él está en una dimensión totalmente diferente, no sujeto a las leyes de tiempo y espacio como nosotros. Por eso tenemos que aprovechar el recurso de la oración. Y animándolo al profeta Isaías, Dios le dice, mira, antes de que clames, yo te responderé. Todavía no está la palabra en tu boca, que yo ya la sé toda. Tengo anotado aquí un ejemplo de los tantos que hay en la Biblia. No lo vamos a leer, solo mencionarlo. Y es Pedro en la cárcel. ¿Te acuerdas? Pedro en la cárcel. Dice que la iglesia, ahí en el libro de Hechos, hacía sin cesar oración por él. Y Pedro estaba en la noche en la que iba a ser ya condenado, o sea, mejor dicho, juzgado, ya había sido condenado. Y no sabía que la iglesia, o tal vez pensaba, no sé, que la iglesia estaba orando por él. Y ¿te acordás cómo termina esta escena? Un ángel se aparece, lo despierta, le dice que se levante, las cadenas se caen de la mano, le dice que se ponga las sandalias, que se cubra con su manto, las puertas se van abriendo y él llega hasta la casa donde la iglesia estaba orando por él. Ahora, aquí tenemos otro aspecto de la importancia de la oración congregacional. Y siempre he escuchado decirlo, y obviamente con razón, de que la realidad de cultos de oración de nuestras iglesias, no solamente la nuestra, lamentablemente en general la mayoría de las iglesias, tan pobres, tan raquíticos, con tan poco asistente, es la evidencia más clara de una vida de oración pobre y raquítica. Porque aquel que no ora solo tampoco tiene intención de juntarse a orar con la iglesia. Pero mirá el impacto de la iglesia orando unida, ¿sí? Por eso esto es un llamado también, no solamente personal y familiar, sino también congregacional. La iglesia estaba orando, la iglesia no sabía lo que estaba sucediendo en la cárcel, Pedro en la cárcel no sabía lo que estaba sucediendo en la iglesia, pero la oración movilizó a todo el ejército celestial para que trabaje en favor de su siervo Pedro y de la iglesia. Yo te mencionaba recién acerca de oraciones egoístas. Y seguramente recordarás dónde está ese pasaje. Vamos a leerlo. Santiago, capítulo 4, un pasaje excelso. Habría que leerlo completo para entenderlo, por lo menos los primeros 13 versículos, pero no tenemos tiempo. Santiago, capítulo 4, versículo 3. Santiago, capítulo 4, versículo 3. Vamos a leer desde el 1. Está muy entrelazado un versículo con el otro, ¿sí? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Los problemas, las peleas, las diferencias. Miren para dentro de su corazón, dice Santiago. ¿No se dan cuenta que ustedes son los principales culpables? No culpen a otros. Es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros, dice Santiago. Todo conflicto externo tiene como origen un conflicto interno. Y va a terminar diciendo que todo conflicto interno tiene como origen un conflicto eterno con Dios, porque habla de la enemistad con Dios. Versículo 2, codiciáis y no tenéis. ¿Cómo le podemos llamar a ese estado del alma? Insatisfacción, expectativas no cumplidas. Matáis y ardéis de envidia. ¿Cómo le podemos llamar a este estado del alma? Bueno, envidia. Envidia obsesiva que me lleva ahí a matar. Quizás no a matar con un arma, pero sí a matar con el odio de mi corazón, porque Jesucristo dijo que cualquiera que odia ya le mató a su hermano, ¿no?
no podéis alcanzar, combatís y lucháis. Ambición, estrés, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué? Porque no pedís. Y alguien puede decir, no, pero sí, yo pido. Sí, pero ¿qué pasa? Dice versículo 3. Sí pedís, pero no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal. ¿Cómo que pido mal, Señor? Sí, pedís mal, dice versículo 3, para gastar en vuestros deleites. Esta es la oración egoísta a la que me refería recién, ¿sí? Pedís y no recibís porque pedís mal. Pedís para gastar en vuestros propios deleites. Es lo que yo mencionaba casi al comienzo, o recién cuando hicimos una pausa para definir el concepto de oración. O sea, oro y pido para mis deleites, para las cosas que a mí me gustan, para lo que yo quisiera tener, para mis caprichos, para mis planes, para mi voluntad. No, dice Dios, yo ahí no te voy a responder. Porque mira, figúrate, si Dios respondería todas mis oraciones egoístas, sería un mal padre, así como ese padre que le da a su hijo todo lo que su hijo le pide. ¿Acaso le hace un bien el papá o la mamá al darle al hijo o a la hija todo lo que ellos pidan? Y de hecho hay padres así, le hacen un daño terrible. No, Dios no es así. Dios no es así. Por eso Él no va a acceder a mis oraciones egoístas. Hagamos un escáner de nuestro interior, como dice Santiago. Miren para dentro de sus propias pasiones. Y él mencionó, yo te las fui nombrando, hay muchas más, ¿no? Egoísmo, ambición, envidia, ¿sí? Caprichos. Entonces, yo no puedo presentarme ante Dios con mi lista de necesidades personales para que Dios los cumpla. Vos sabés que hay iglesias que tienen sus bancas repletas y por ende las fundas de sus ofrendas también, porque desde sus púlpitos se promueve un evangelio de prosperidad, bendición material, sanidad y restauración emocional y todos los problemas que uno pueda tener, aún mis propios caprichos satisfechos en un falso Dios. Claro, la iglesia está repleta, pero no ese es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es un Dios que responde a lo que necesitamos, no solamente a lo que se nos antoja. Y tenemos un ejemplo claro, y mirá, más claro que este, imposible. El apóstol Pablo mismo oró y pidió tres veces a Dios que le quite lo que él llama un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás, una debilidad que él tenía, lo define desde todos los ángulos posibles. Y Dios que le dijo, no te lo voy a quitar, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Aquí tenemos un ejemplo más que claro de una oración de Pablo no respondida, porque Dios sabía que Pablo necesitaba tener esa espina clavada, porque esa espina clavada le recordaba siempre a Pablo que era débil y parece que Pablo tenía la tendencia a olvidarse, a basarse en su experiencia, en sus facultades, en sus habilidades y encima, en el contexto anterior, se menciona que él tuvo una revelación especial. ¿Te acordás que él dice unos versículos antes? Conozco a un hombre que en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, subió al paraíso y le fue dado a hablar palabras increíbles que ningún hombre, bueno, y ahí explica todo. Y dice, para que las grandezas de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, de lo cual he rogado 3 veces al Señor que lo quite de mí, y él me dijo, Pablo, no, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. En esa debilidad me gloriaré, dijo el apóstol Pablo. Así que parece que Pablo tenía la tendencia a independizarse de Dios. A veces cuando considero la vida del apóstol Pablo tan difícil, digo al Señor, Señor, ¿por qué lo tuviste casi el 40% de su tiempo ministerial preso? Donde no le podía predicar más que a 1 o 2 soldados romanos por día.
cuando era un hombre con tanto potencial, que los meses que estaba libre fundaba iglesias por todos lados. ¿No te hubiera sido más conveniente, Señor, dejarlo libre para que siga fundando iglesias? Sí, pero parece que Pablo necesitaba estar en esa situación extrema de prueba porque probablemente tenía la tendencia de actuar independientemente. Tendencia que todos tenemos, principalmente aquellos que gozan de ciertos dones especiales que Dios les ha dado. Y se olvidan del Dios que dio los dones. Y probablemente Pablo era uno de estos. Y Dios le dijo, no, Pablo, no te voy a quitar este aguijón. No sabemos cuál era el aguijón. Algunos dicen que era un problema físico, otros dicen que era un pecado, otros dicen que eran recuerdos de todos los crímenes que le había cometido en su tiempo de ignorancia. No sabemos. 3 veces, dice Pablo, le he rogado a Dios que lo quite. Y Dios dijo, no, es que necesitas eso, Pablo, porque eso te va a acercar a mí a buscar fortaleza. Entendamos cómo Dios responde. No digamos, Dios me olvidó. Hay muchos que dicen, pastor, yo oro y no pasa nada. No digas que no pasa nada. Es que Dios sabe cómo responder. Colosenses capítulo 4, versículo 2. Otro pasaje. Hay tantos, ¿no?, que hablan acerca de la oración. Colosenses capítulo 4, versículo 2. Y hay una palabra acá que la quiero resaltar, la explico con un ejemplo del Antiguo Testamento y con esto nos despedimos. Colosenses capítulo 4, versículo 2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Perseverar significa constancia. No bajar los brazos. Y dar gracias. Dice que la meta es la perseverancia y el método para alcanzar la meta es la acción de gracias. O sea, un espíritu confiado en el Señor. Que pueda decir al Padre, gracias. David dijo, te alabo, oh Dios, porque has oído mis plegarias. No dijo porque has respondido a mis plegarias. ¿Te das cuenta? Te alabo, oh Dios, porque has oído mis plegarias. ¿Qué pasa si tú pides un turno con el alcalde de Quito, con el presidente de la nación o cualquier celebridad súper importante? Porque quieres exponer tu queja, tu reclamo, tu necesidad, tu propuesta. Y te conceden la cita. Y te conceden la cita y tú vas todo trajeado, todo listo, vas al despacho, te atiende la secretaria, tú te presentas, la secretaria del presidente mira y dice, sí, señor Pablo Martini, usted está en la lista, siéntese que el presidente le va a atender. Y a los 5 minutos la secretaria dice, puede pasar, el presidente lo está esperando. Entonces vos entrás y lo primero que le decís, señor presidente, gracias por darme un turno. Y tú le cuentas todo, el presidente te dice, bueno, veremos qué haremos, no te dijo nada, y tú te vas y le dices, gracias porque me atendió. Esa es la actitud que a mí me hace perseverar en oración. Ahora, cuando yo tengo oraciones del otro tipo, ¿sí? Como decía Santiago, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros propios deleites, oraciones egoístas. Cuando no tengo la respuesta después de 1, 2, 3 veces me canso y no oro más. Y me enojo con Dios y digo, para Dios yo no tengo valor. No, es que estamos errando el camino. Yo tengo que entrar con un corazón agradecido porque Él me prestó atención. Te alabo, oh Jehová, porque has oído mis plegarias, aunque no me hayas respondido todavía. Y Dios siempre responde, ¿eh? No digas Dios a mí no me responde. Dios a veces responde con el sí en el momento, a veces Dios responde con un espera. Sí, te lo voy a dar, ok, perfecto, pero espérame que no es que yo no tenga tiempo, sino que no es tu tiempo todavía, no estás listo. Y a veces dice, no te lo voy a dar ni hoy, ni mañana, ni nunca, porque mira esto, lo otro y lo otro. Y a veces no entendemos, en el cielo vamos a entender y vamos a decir al Señor, gracias Señor porque no respondiste esta oración. Gracias Señor porque no me diste esa mujer para mi vida. Gracias Señor porque no me diste ese compañero para mi vida. Gracias Señor porque no me quitaste esa enfermedad. Ahora lo entiendo. Y Dios te va a decir, ahora lo entiendes, que estás aquí en un estado glorificado en el cielo y puedes ver toda tu vida. Pero no me diste gracias cuando estabas en el medio de la tormenta, ¿no? Entonces el hombre y la mujer de fe aprenden a dar gracias desde el momento que entraron en el cuarto de guerra, en la oración, sabiendo que Dios quiere lo mejor para nosotros.
Y eso me hace perseverar en la oración. Un ejemplo para despedirnos, Primera de Reyes, capítulo 18, el ejemplo de Elías, ¿sí? Y Elías, dice la Biblia, que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, pero oró por lluvia y el cielo dio lluvia. Era un hombre sujeto a pasiones o a debilidades semejantes a las nuestras y oró. El ejemplo de Elías, su nombre de oración. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versos 41 al 45. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículos 41 al 45, y con esto ya vamos cerrando. Dice, entonces, primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 41, Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. No pasa nada, Señor, no pasa nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jezreel. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Y ahí estaba el profeta, de alguna manera siendo amenazado por el rey Acab y tratando de explicarle al rey el desagrado de Jehová por el rey, por el reino y por el reinado. Y con este tema de la lluvia, diciéndole Dios a todo el pueblo, yo tengo la última palabra. Y Dios le reveló a Acab que iba a haber lluvia, a Elías, que iba a haber lluvia. Y Elías le dijo al rey, va a haber lluvia. ¿Ok? Dijo el rey, más vale que así sea. Y se fue. Y ahí quedan solo Elías y su siervo. Y le dice al siervo, voy a orar para que Dios envíe lluvia. Y dice que se postró y puso su rostro entre sus rodillas. Podés imaginarte la postura física para orar. No hay una postura física en la Biblia, pero sí hay una postura espiritual. Es en humillación y en quebranto, y en humildad y sinceridad. Y así llegó Elías ante el trono de Dios por lluvia, y le dice al monte, y fíjate si están cambiando las nubes. Y me gusta, ¿no es cierto?, la forma tan gráfica en que responde el siervo a Elías. No hay nada, le dice. No hay nada, no aparece nada en el horizonte. Y a veces oramos y decimos, no pasa nada, mi esposo sigue igual, mis finanzas siguen igual, mi enfermedad sigue igual o peor, no pasa nada. Anda otra vez. 7 veces. 7 veces lo mandó al criado a que vaya a ver. Imagínate, las 7 veces volvió el criado con la misma respuesta. Elías, basta, no pasa nada, levántate, ya vas a quedar ahí amortiguado, yo estoy cansado de subir al monte y bajar, ya fui 7 veces, no pasa nada, basta, desiste. ¿Qué dice Pablo en Colosenses? Perseverad en oración con acción de gracia. Dale. A la 7ª vez viene el criado y le dice, ¿sabes qué, Elías? Parece que se ve una nube media negra ahí, ¿eh? Bueno, dice, prepárense porque se viene la tormenta. Y se vino la tormenta. ¿Te das cuenta? Los tiempos de Dios. Así que, querido hermano, hermana, necesitamos orar más que nunca por esta situación a nivel mundial que estamos experimentando. Necesitamos orar más que nunca por nuestra debilidad innata que no nos abandona y nos hostiga como un mensajero de Satanás que nos abofetea como un aguijón en la carne. Necesitamos orar más que nunca
por las situaciones que tenemos a nuestro alrededor. Pero principalmente necesitamos orar más que nunca, porque Cristo intercede por nosotros. Y la ironía más grande es que Él ora por ti cuando tú estás en problema y tú no oras. Cuando estemos en su presencia, Él te va a reclamar y te va a decir: tantas horas oré por ti, tantas noches oré por ti, y tú orabas cuando te acordabas. Así que esto pueda despertar y renovar un compromiso. Estamos en el primer día de la semana. ¿Por qué no hacemos un compromiso para madrugar, para orar y poder entrar en esa nueva dimensión que es la dimensión de una vida de adoración, de intimidad y de descargar nuestra ansiedad sobre Él, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros? Vamos a despedirnos orando. Seguimos con todas las reuniones normales de la semana. Queremos que estés presente y seguimos diciéndote que estamos ya a días, no hay fecha, no se emocionen, pero sí a días de la reapertura otra vez del templo. Ya se está tratando de acoplar el lugar, acondicionarlo para poder hacerlo dentro de lo que se nos permite hacer por el protocolo que se ha emitido, pero al mismo tiempo lo más cálido posible para que no sea eso un lugar frío, sino un clima realmente de iglesia, de familia cristiana, un clima donde podamos ser bendecidos. Se está elaborando también un protocolo de salud, porque se exige eso, que haya un protocolo escrito con una comisión. Tenemos que nombrar una comisión, eso se nos exige también de bioseguridad. Así que queremos hacer todo lo que se nos pide, pero al mismo tiempo hacerlo de la mejor manera. Ya vas a recibir noticias. Queremos rogarte que te estés preparando, que nos estemos preparando, y la mejor manera es prepararnos en oración. Nos despedimos orando. Cierra tus ojos. Querido Padre, gracias por este día. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu paciencia en invitarnos amorosamente a orar. Señor, ayúdanos a poder aplicar tantos consejos que hay en tu palabra en esta semana para poder acudir de la mano de Jesús al monte de la oración y no dejarlo solo, sino estar con una fe centrada en Él. Bendice cada hermano, cada hermana que está pasando por necesidad, cada familia de la iglesia en esta semana, Señor. Oro por cada uno de ellos, para que tu bendición sea derramada y para que ese amor derramado también motive el amor de sus corazones hacia ti en una vida de entrega y de mayor fidelidad. Señor, te alabamos, te amamos y te pedimos que nos ayudes en nuestras debilidades, porque te necesitamos cada paso de nuestras vidas. En el nombre precioso de nuestro amado Salvador, Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga y nos vemos prontito.